¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso de la actualidad parlamentaria. Una semana en la que se ha celebrado un pleno monográfico sobre el análisis de la situación, fomento y creación de empleo en Navarra. Todos los grupos han hecho sus propuestas a petición del Partido Socialista, que era quien pedía la celebración de este pleno extraordinario. En ella el Gobierno ha prometido elaborar un nuevo plan de empleo dialogado. Aseguran que la situación del empleo es la verdadera prioridad de los ciudadanos de Navarra. Por eso, PSN ha propuesto este pleno monográfico. Los socialistas tienden la mano al Gobierno para construir y mejorar las medidas dedicadas a los desempleados. Los socialistas planteamos la necesidad de elaborar una estrategia global de desarrollo económico que garantice un futuro de prosperidad, con estabilidad y calidad en el empleo, con valor añadido. Desde los 4 partidos que apoyan al Ejecutivo de Barcos han defendido políticas que fomenten un cambio de modelo productivo y también han criticado las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de UPN. Aunque ahora se manifiesten en contra de despidos basados precisamente en la reforma laboral que ustedes apoyaron. ¿Cuándo van a reconocer el fracaso de esta medida? ¿O es que quizá ustedes en su fuero interno saben perfectamente que no fue un fracaso porque el objetivo era precisamente ese? Creemos que hay que ir hacia otro modelo productivo basado en la sociedad del conocimiento, capaz de crear empleo sostenible en igualdad de oportunidades en empresas y actividades sostenibles. Y este cambio ha de materializarse en cada acción política legislativa y en cada acción política de gestión y gobierno. Aquí es donde se demuestra de verdad si apostamos por el cambio. Lo importante es reconocer la extrema gravedad del problema, del desempleo, de la pobreza, de la desigualdad y, desde luego, rectificar las políticas que han fracasado y acometer otras. Desde la oposición, UPN y Partido Popular han cuestionado las medidas económicas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Uxue Barcos. Las decisiones que está tomando como presidenta pues empiezan a dar miedo. ¿Empiezan a dar miedo a quién? A aquellos que generan empleo. Y a miles de navarros. Era una tierra respetada. Navarra, sí, que daba confianza al tejido empresarial. Y esa imagen la está dilapidando. La fuga de empresas se agrava en Navarra. ¿Y por qué se agrava? Precisamente por la reforma fiscal que ustedes han traído a esta comunidad. Tras escuchar a los diferentes grupos parlamentarios, el Gobierno ha asegurado que su reto es reflexionar sobre el modelo de desarrollo económico para Navarra. Desde la perspectiva del Gobierno, debe ser un modelo de desarrollo viable económicamente, una Navarra viable económicamente, claro que sí, una Navarra cohesionada social y territorialmente, y respetuosa con el medio ambiente. La fuga. Formar el Servicio Navarro de Empleo, Nafar Lansare, como un auténtico servicio público al servicio de las personas, de los desempleados y de los trabajadores. Y además, ha afirmado el vicepresidente Manu Ayerdi, el Ejecutivo apostará por el desarrollo del conocimiento. Una semana en la que también se ha seguido hablando de la OPE en educación. Los grupos políticos han valorado la propuesta que ha hecho el Ejecutivo: 200 plazas de especialidades en maestros, eliminando las 120 plazas convocadas para infantil y primaria y que generaba conflicto en el cuatripartito. Pues por prudencia y por seguridad jurídica pensábamos que era lo mejor, pero repito, esas plazas no se han perdido y esas plazas, si las cosas salen como tienen que salir, se incorporarán, porque quiero recordar que una OPE, cuando se saca una OPE, hay 3 años para convocar esas plazas. De hecho, con las de 2015 ya solamente nos quedarían 2 años, pero con las que sacásemos ahora nos tendríamos para 3 años que se podían convocar posteriormente. Luego ya, respecto a las oposiciones, bueno, hay un debate social y político sobre listas únicas, listas separadas. Ese debate lo tenemos que afrontar política y socialmente por una parte. Entonces, en este momento, incluso técnicamente sería imposible ir a lista única, van a ser por listas separadas, pero sí que va a ser decisión del Gobierno que los exámenes sean en días distintos para que una persona que esté cualificada para presentarse por listas de castellano y por listas de euskera se puedan presentar. Las 120 plazas, en cuanto sea posible y se despejen todos los problemas e incertidumbres jurídicas, tienen que mantenerse en los términos en que están, de 120 plazas en euskera, porque son las necesidades del departamento lo que determinan. No sé, no tengo conocimiento en estos momentos lo de la lista única cómo ha quedado, pero desde luego sí que por lo menos este Gobierno tiene en sus manos para garantizar en todo caso que los exámenes de las personas que se presenten a una y a otra oposición, a plazas en castellano y a plazas en euskera, no sean, como venía haciendo maliciosamente hasta ahora UPN, el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, y que se dé oportunidad, ya digo, si no hay por lo menos lista única, para que los exámenes sean en horas y lugares distintos. Es el mal menor
que es prudente no sacar las plazas, pero sí queremos que se garantice por escrito ese compromiso de que el año que viene se van a sacar todas las plazas necesarias acorde a la realidad de la educación pública y que así consta en el acuerdo programático. Las que no salgan tendrán que salir y, si es posible, que salgan todavía más. Quiero decir que habrá que analizar en ese contexto cuál será la tasa de reposición y, en función de eso, volver a valorarlas. Sensación agridulce, agria, porque creemos que se ha perdido una oportunidad para los opositores este año, y dulce porque estamos convencidos de que al año que viene, y si no es al siguiente, pero al año que viene, pues va a haber, o vamos a trabajar al menos para que haya una oposición para educación infantil y primaria en euskera y en castellano, porque ahí hay una necesidad perentoria, la temporalidad es altísima, es elevadísima, y en todo caso, bueno, pues contentos de que por lo menos esto se haya desatascado pues de alguna manera, porque no era justo, no era justo para los opositores y opositoras. Esta sí que está basada en criterios técnicos y yo creo que ha sido la presión política y la amenaza que había encima de la mesa de que nosotros habíamos hablado con Izquierda Unida para presentar una iniciativa legislativa que derogara la supuesta OPE que iban a sacar, ¿no? Yo pues felicito al Gobierno de que dé ese paso atrás, no por voluntad propia, sino por el riesgo que corría que esta OPE pudiera ser derogada por otras fuerzas políticas, porque es que, como decíamos ayer, hay vida más allá del cuatripartito, ¿no? Y que hay grupos dentro del cuatripartito que pueden formar otro tipo de mayorías, y creo que había una mayoría que no quería esa oferta pública de empleo y sí apoya esta nueva oferta pública de empleo, que ya veremos finalmente si el miércoles se publica. La verdad es que hay muchas personas que están estudiando y que quieren una seguridad, o sea que cerremos ya este capítulo, es importante. Hombre, lo que es evidente es que el Gobierno rectifica, ¿no? Y se evidencia que con la intransigencia y la imposición pues no iba a ningún lado, y con ese sesgo claramente nacionalista pues tampoco. Y por lo tanto nosotros, cuando conocimos esta propuesta en la Comisión de Educación, ya manifestamos que era una propuesta interesante, que había que analizarla, ¿no? Enseguida salieron grupos parlamentarios como Bildu posicionándose en contra con un no rotundo, y fundamentalmente también anteponiendo lo que eran las listas únicas, que desde nuestro punto de vista es una auténtica barbaridad, y que no recoge en ningún caso lo que es la realidad de esta comunidad, en la que el bilingüismo no es oficial en toda la comunidad, y en la que también es evidente que con las propuestas que se hacían hasta ahora pues no se respetaba la realidad sociolingüística de Navarra y tampoco la realidad del propio sistema educativo navarro. De empleo se ha hablado también en la Cámara Foral. El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, explicaba en el Parlamento las conversaciones que ha mantenido con la dirección de la planta de TRV. El Ejecutivo trabaja en encontrar una solución que garantice la continuidad y la permanencia del proyecto de TRV en Pamplona, y añade que espera que sea en condiciones no traumáticas. El vicepresidente Ayerdi lo decía en el Parlamento, donde se mostraba prudentemente optimista en lo que se refiere a la continuidad del proyecto. Estamos hablando también de otra situación muy complicada, ¿no? Una situación, además, nada tiene que ver con las circunstancias económicas, sociales ni políticas de Navarra en absoluto, ¿no? Una cuestión que se eleva a ámbitos europeos. De hecho, todo el procedimiento se está gestionando en ámbitos europeos, y tan es así que en este momento lo que tenemos abierto es un periodo de consultas a nivel europeo entre la dirección continental y el comité también del continente, ¿no? Con lo cual pues es otro ámbito totalmente diferente. Pero un ámbito, por el hecho de que sea diferente, no quiere decir que sea menos preocupante, ¿no? Yo creo que es muy, muy preocupante. El Gobierno, ha realizado un análisis de la información de la planta, tanto desde una perspectiva jurídica y legal como económica. Ayerdi explicaba en la Cámara Foral que se ha reunido con el director de la fábrica de Landaven, a quien le trasladó su deseo de tener una reunión con la matriz de la compañía. Es tiempo ya para la entrevista. Esta semana entrevistamos a Cristina Altuna, de Unión del Pueblo Navarro. Buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes. Una de las más jóvenes de este hemiciclo, me imagino que todo un reto por delante. Pues sí, una experiencia apasionante, interesante por otra parte, y bueno, mucha fuerza también, ¿no? La que te da probablemente la juventud y las ganas de aprender y poder aportar algo positivo, sin duda. En lo personal, ha pasado de estar detrás de la barrera como periodista a vivirlo en el hemiciclo, pleno a pleno, comisión a comisión.
Es lo que peor se lleva. ¿Sí? Cambiar los papeles una vez que se está acostumbrado en controlar, digamos, de alguna forma, ¿no? Por las entrevistas, por dónde tienen que ir, etcétera. Bueno, pues es complicado, pero sí que es cierto que bueno, ayuda al menos el conocer el escenario, el conocer al menos bueno, pues la profesión y un poco conocer el medio también, ¿no? La comunicación, además, yo creo que en este tipo de trabajos también es buena y bueno, pues aprenderemos, porque cierto es que acostumbrarse al otro papel es complicado y poco a poco. ¿Qué ha supuesto? Porque me imagino que el trabajo será algo más intenso de lo que uno ve desde fuera, ¿o no? Sí, es más intenso principalmente porque hay un trabajo de atrás que quizá la ciudadanía e incluso los periodistas pues no ven, ¿no? En la elaboración de iniciativas, en la tramitación de bueno, pues mociones, proposiciones de ley, etcétera, etcétera. Entonces sí que es cierto que hay un trabajo que no se ve, que es diario, que conlleva pues, hablar con unos y con otros, entender muchas cosas que es bueno, un trabajo que evidentemente no se ve, ¿no? Que cada uno pues, lo practica en su día a día y que es intenso e interesante también, por supuesto, porque se aprenden muchísimas cosas y además escuchas la opinión de la gente y la experiencia de cada uno, ¿no? Y bueno, pues es diferente en ese sentido. De todas formas, el sentirse también, bueno, pues al menos parte o al menos protagonista, ¿no? A la hora de poder mejorar las cosas, pues también es bonito y ahí pues la intensidad del trabajo pues a veces queda en un segundo plano. Hablando de ese trabajo, lleváis ya 7 meses de esta legislatura. ¿Cómo valora todo el trabajo que se ha hecho aquí en el hemiciclo, en el Parlamento en general? Bueno, pues yo he echado en falta que en estos meses, por ejemplo, en el Parlamento nos haya hablado más de economía, ¿no? Era un plano además que a mí personalmente me había tocado más tratar. Veníamos de unos meses y unos años muy duros y sí que estoy viendo que los temas de actualidad, de la actividad propia en el Parlamento van por otra línea, ¿no? Y estoy echando un poquito más en falta, bueno, pues todas esas actividades a la hora de enfocarlas a la economía y más, sobre todo, con todas las cuestiones que están saliendo en el día a día, ¿no? Estos últimos días en cuanto a la economía navarra con, bueno, pues ese ERE en TRV, también los problemas, ese anuncio de posible cierre en Alstom, bueno, son cosas que preocupan y que tenemos que estar al tanto para, bueno, pues para evitar que se produzcan, ¿no? Poca economía, ¿cuáles considera que han sido los principales asuntos que se han tratado aquí? En estas últimas semanas se ha hablado mucho de presupuesto, se está hablando mucho también de la OPE de educación, de sanidad también. Educación y sanidad, al fin y al cabo, son dos de las áreas más importantes de todo gobierno, ¿no? Que afectan bueno, pues, a derechos fundamentales, ¿no? Y a cuestiones básicas de todo ser humano y son, bueno, pues, los principales asuntos que están copando a día de hoy, entiendo que los principales titulares. Bueno, pues vamos a ir con los temas de actualidad. La OPE de educación, tras varias semanas de negociaciones, de reuniones, el Gobierno retrasa una semana más esa posible aprobación de la oferta pública de empleo en educación. Dicen que tras el recurso del Estado. ¿Qué opinan desde UPN? Bueno, pues sorprende esa nueva prórroga, ¿no? Que ya estamos acostumbrados porque ya han sido varias las que, bueno, pues, se han realizado. No sabemos al final en qué va a quedar toda esa oferta pública de empleo en el área de educación. Y sorprende, digo, porque bueno, pues el recurso puede ser una excusa, ¿no? Hoy escuchábamos a la consejera María José Beaumont que decía que bueno, pues, no sabían nada, les ha pillado por sorpresa, pero nos consta que el Gobierno sabía, ¿no? que bueno, pues existía esa visión, ¿no? Que desde UPN consideramos que es restrictiva, esa interpretación restrictiva por parte del Gobierno central, por parte del Ministerio de Educación, que considera que, bueno, pues que no se pueden ofertar en el 2015 las plazas del 2013, ¿no? Bueno, en ese sentido, lo que le pedimos al Ejecutivo Foral es que, bueno, pues defienda, ¿no? Los intereses de los navarros, que defienda, tal y como también entendió en el pasado Unión del Pueblo Navarro a la hora de convocar esa oferta, y en contra de lo que la propia consejera Beaumont pedía, ¿no? Hoy mismo en rueda de prensa decía
bueno, pues que invitaba al menos al presidente de UPN a hablar con el Partido Popular para intentar solucionar esta cuestión, ¿no? Y sí que es cierto que a veces da la sensación de que los miembros del Gobierno de Navarra, incluso la presidenta, están un poco enrocados en ese papel de hacer oposición al anterior Gobierno, ¿no? Y es cierto que les toca a ellos gestionar ahora, a mantener esas negociaciones y esa comunicación con el Gobierno central. Es posible si se mantienen unas relaciones normalizadas, fluidas, y eso esperamos, ¿no? Pues que se defiendan los intereses de los navarros, que se llegue a un acuerdo y que no exista ningún problema en este sentido. Parece que sí que hay opiniones contradictorias, porque, como decía, desde UPN sí que decían que en el traspaso de poderes se había puesto sobre la mesa ese recurso. Desde el Gobierno dicen que nada, ni que el consejero de Educación, ni la de Función Pública, ni la consejera de Función Pública, María José Beaumont, conocían este asunto. Bueno, pues entiendo que puede ser quizá una salida fácil, ¿no?, a un problema que, insisto, se le tiene que dar desde el Gobierno de Navarra, como no puede ser de otra forma, y bueno, pues resultaba un poco peculiar, ¿no?, esa llamada a UPN a intentar solucionar esta cuestión cuando, insisto, es el Ejecutivo Foral quien tiene que gestionar y resolver. Se refería también al modelo D. Desde esta semana los padres, como decías, han recibido ya esa carta explicando en qué va a consistir el modelo D en todos los centros públicos y en clases, creo, con más de 8 alumnos. Eso es, sí. ¿Cómo lo valoráis desde UPN? En este sentido, hoy aparecía, por ejemplo, en prensa las críticas que desde Podemos incluso se realizaba al Gobierno de Navarra, bueno, pues criticando precisamente esa información, ¿no? La carta consta de 5 párrafos y 3 están dedicados a informar del modelo D. ¿Es justo? ¿Es injusto? Bueno, pues entendemos que esa sobreinformación sobre concretamente un modelo pues hace sospechar, ¿no?, sobre los intereses que pueda tener el Gobierno de Navarra. Sesgada, decían desde Podemos. Nosotros entendemos que desde luego no es la forma más correcta. En ningún caso se había realizado algo similar en gobiernos anteriores, y entendemos que la información en todo caso tiene que ser equitativa y también informando sobre el PAE, porque se han olvidado en esa carta del programa de aprendizaje del inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues son actuaciones que no estamos de acuerdo, que las hemos criticado y las llevamos criticando desde Unión del Pueblo Navarro, y insisto, no solo desde UPN, sino desde los propios partidos que están sustentando hoy en día al Gobierno de Navarra. El viernes en este hemiciclo se celebra el Pleno Monográfico de Empleo, en unas semanas en las que el desempleo más bien, está siendo protagonista en Navarra, con los despidos, los posibles 250 despidos de TRV con General Electric. ¿Cómo vais a vivir en el hemiciclo ese pleno desde Unión del Pueblo Navarro? ¿Qué vais a defender? Bueno, pues por mi parte al menos con ganas, ¿no? Porque creo que es hora ya de que empecemos a hablar de empleo en este Parlamento. Habida cuenta no solo de los conflictos laborales que estamos viendo que se están produciendo en TRV y en Alstom, sino también porque estamos conociendo unas cifras del paro que nos hacen preocuparnos, ¿no?, por la situación económica que tenemos en Navarra. Conocíamos que en enero, con respecto al mes anterior, el paro había subido en 1.970 personas, pero es que los últimos 2 trimestres del 2015, que en este sentido además tenemos que recordar que computan al nuevo gobierno de Uxue Barkos, el empleo, lejos de generarse más empleo, el paro ha subido, ¿no? Son pues datos que nos deberían invitar a reflexionar, a debatir más sobre las iniciativas económicas y de generación de empleo que se tendrían que impulsar desde este Parlamento y también desde el Gobierno de Navarra, y bueno, pues para evitar también, sobre todo, esos conflictos laborales, generar una situación económica de confianza, sobre todo, a las empresas que están aquí establecidas o a aquellas que quieran establecerse en la Comunidad Foral de Navarra, generar esa seguridad económica, jurídica, etcétera, etcétera, ser atractivo para recibir a otras empresas, generar empleo y solucionar, eso sí, en colaboración con todos los partidos, incluidos desde Unión del Pueblo Navarro, bueno, pues colaboración para solucionar problemas como pueden producirse en las citadas empresas, ¿no?, TRV o Alstom.
Mucho tiene que ver aquí los presupuestos generales de Navarra, que acaban de ser aprobados también por el Pleno del Parlamento, después de varios años congelados. ¿Cómo los valoráis desde Unión del Pueblo Navarro? ¿Creéis que cumple las expectativas de este Ejecutivo de Barcos sustentado por el resto de las fuerzas, por el resto de las 4 fuerzas? ¿Cómo lo valora? Bueno, pues no han venido a cumplir, ¿no?, las expectativas sociales, al menos que se había marcado el propio Gobierno de Navarra, porque bueno, se venía de una situación prácticamente apocalíptica, la que vivíamos en Navarra, y a día de hoy, bueno, pues esos presupuestos se han reducido en 8 millones de euros, por ejemplo, las ayudas destinadas a la protección social, ¿no? Bueno, se han centrado quizá más en otros aspectos que en lo que desde los propios partidos que sustentan a día de hoy el Gobierno de Navarra se había puesto el foco, ¿no?, en lo social. Creemos que no son tan sociales como ellos lo habían, digamos, vendido, ¿no?, de alguna forma, y sin embargo pues contrasta ese tipo de decisiones, pues por ejemplo con las ayudas que se han destinado a otras partidas como todas las que afectan al euskera, ¿no? Que nosotros no decimos que se apoye evidentemente ese tipo de partidas, evidentemente sí, se trata de priorizar, y es cierto que este Gobierno ha decidido priorizar todas aquellas partidas que afectan al euskera con una subida del 500%, en idiomas extranjeros se ha reducido el 50%, y bueno, pues la imagen que se traslada no es de equidad, y no poniendo el foco tanto como se esperaba, por ejemplo, en lo social. Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones, no tenemos tiempo para más, así que muchas gracias, Cristina Altuna, por estar con nosotros. Un placer. Pues hasta aquí esta entrevista con Cristina Altuna, de Unión del Pueblo Navarro. La semana que viene seguimos aquí en el Parlamento. La Cámara Foral ha comenzado ya los trabajos para elaborar su plan de igualdad, un plan que será pionero en todo el país. El Parlamento de Navarra ha iniciado los trabajos para elaborar su primer plan de igualdad, una hoja de ruta que la Cámara se compromete a ejecutar. El plan va dirigido a los 75 trabajadores y trabajadoras del Parlamento y supone una iniciativa pionera a nivel estatal. Ahora comienza una fase de análisis y diagnóstico que va a durar hasta mayo. Creo que el Parlamento tiene que hacer una labor ejemplarizante, y si damos mandatos a los ayuntamientos, entidades locales y demás para que tengan sus propios planes de igualdad, que menos que el Parlamento, donde reside la soberanía de navarras y navarros, tenga también su propio plan. Por eso pasamos de los dichos a los hechos, de las palabras a los hechos, y este es un hecho, ¿no? Porque hoy comenzamos a trabajar ya con el diagnóstico previo para la redacción de ese plan. Hoy comenzamos a trabajar con el grupo impulsor que se ha creado para trabajar en el diagnóstico. Creo que hay que destacar que Navarra es pionera en políticas de igualdad, y este Parlamento, más allá de solamente legislar leyes, tiene que desarrollarlas. Y esta implementación del plan va a tener su principio, desarrollo y fin. Desde esta presidencia queremos que a final de legislatura hagamos la evaluación del plan para presentarlo y así tener ya las bases para la redacción del segundo plan. Esto es un inicio, el primer plan, pero habrá que darle continuidad porque las sociedades avanzan, necesidades cambian y hay que seguir implementando las políticas de igualdad desde los parlamentos. Se van a analizar, entre otras cuestiones, las condiciones laborales, los niveles de igualdad o la conciliación familiar. Para realizar este diagnóstico proponen que sea un proceso participativo. Se creará además un equipo de impulso del plan, se van a hacer diferentes entrevistas a personas clave del Parlamento que puedan aportar reflexiones y propuestas. Terminamos así por esta semana, les esperamos la que viene con toda la actualidad parlamentaria de Navarra. Adiós.